Vamos a la Biblia, capítulo 14 de la carta a los Corintios. Vamos a seguir leyendo. Vamos a hacerlo en el versículo 21. En adelante, el capítulo 14, seguimos con el tema del uso, los dones en la iglesia, y espero poder concluir esta mañana con esta enseñanza del capítulo 14. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Vamos a dejar hasta ahí la lectura y vamos a orar que el Señor nos guíe, nos hable, sea propicio en esta mañana. Señor Dios Todopoderoso, te pido que obres en esta hora por tu palabra y que seas dándonos a comprender la voluntad de Dios expresa en su palabra, que sea, oh Dios, tu mano poderosa guiándonos para vivir el verdadero culto, la verdadera vida cristiana, la relación con Dios, que los dones y el ejercicio de ellos en la iglesia sea para lo que tú, oh Dios, entregaste la manifestación del Espíritu Santo, para la edificación del cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús, úsame ahora, te lo pido Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ayer íbamos terminando de lo que Pablo quiere que se viva en el ejercicio de los dones, y es que se llegue a tener se llegue a madurar, a tener una madurez espiritual, y que el comportamiento como niño sea para la malicia. O sea, que si alguien se comporta como un niño, sea en cuanto o en referente a lo malo, que no actúe con esa suspicacia, sino que al contrario, como un niño, porque el niño no piensa mal, el niño simplemente actúa y no está pensando, no está maquinando qué está diciendo el otro, qué es que va haciendo, sino que el niño es sencillamente, su etapa de inocencia lo lleva a actuar de una manera sin ninguna maldad. Y lo que podía pasar en la iglesia de Corinto, lo que estaba pasando al seno de la iglesia de Corinto en el ejercicio de los dones, era pues esas rivalidades que habían entre los hermanos, esa manera de mostrarse, de querer exhibirse por los que tenían esos dones que eran tan llamativos. Entonces Pablo está concluyendo y Pablo está diciendo, bueno, en la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaría a este pueblo, y ni aun así me oirán. Dando la significación de que Israel, hablando de Israel, que Israel Dios le habló de 50,000 maneras. Pero que aún hablándoles de tantas maneras no oían, el pueblo había endurecido el corazón. Es más, cuando usted mira a los discípulos le preguntan al maestro: ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la razón de las parábolas? Y el Señor entonces pues les da una explicación, que la razón de las parábolas es pues en referencia a lo que dice el Antiguo Testamento, el cumplimiento del Antiguo Testamento, porque el pueblo, el que endurece, el incrédulo, es aquel que endurece su corazón. Israel había endurecido el corazón. El versículo 22 dice: así que las lenguas son por señal a los incrédulos. Vamos a omitir no a los creyentes, para resumir el texto. Dice: así que las lenguas son por señal a los incrédulos, la profecía a los creyentes.
una síntesis del verso 22. Entonces, las lenguas, o sea, el hablar en lengua de tartamudo, el hablarle en parábola, ¿para quiénes era? ¿Por qué les hablaba en parábola? Dice, para que viendo no vean, ni oyendo oigan. Así dice, el Señor se lo dijo a los discípulos. ¿Por qué? Porque Dios les graficaba todo, pero porque las parábolas era una enseñanza absolutamente gráfica. Era con algo natural que quién no podía entenderlo. Pero la incredulidad, aquí ¿qué es lo que resalta? Dice, la incredulidad, o sea, la dureza, el resistirse a oír a Dios, hacía que de ninguna manera. Ahora, en la iglesia de Corinto, menciona a los incrédulos. O sea que había gente que entraba en el culto, pero era incrédula, simplemente entraba para ver, para juzgar ahí, para burlarse. Y de hecho, pues conseguían eso. Entonces, por eso el apóstol está señalando que el hablar en lenguas, el hablar en un mensaje que no era claro, pues era una señal para los incrédulos, porque el incrédulo, así pasó con Israel, no recibió la palabra de Dios ni porque fuera. Entonces, las lenguas, el hablarle un mensaje así en lenguas al incrédulo, peor todavía. Pero la profecía, o sea, el texto, la palabra clara, edificaba a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y hablan todos en lenguas, y entran indoctos, esa palabra indocto es una persona que está para hablar de una persona nueva, como un nuevo asistente, una persona que todavía no tiene un conocimiento claro de la Biblia. Entonces, entran indoctos, no dirán que estáis locos. Aquí entonces Pablo presenta la hipótesis y lo que pasaba allá. Lo que pasaba en Corinto, pues que todo el mundo, por así decirlo, o sea, que el culto se moviera por un solo don. Era el don espectacular y era que empezaban a cantar, empezaban a adorar y se manifestaba el Espíritu Santo y el uno hablaba y el que hablara más duro y el otro hablaba. Ese era el culto, por eso no había un orden. Y lo que el apóstol está buscando es eso. Pero si todos profetizan y entran algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Aquí entonces menciona otra vez, todos profetizan, pero más adelante va a explicar que esto no es que todos se paren a hablar, sino que el que habla un mensaje claro, entonces cuando entre una persona incrédula o un nuevo, un indocto, por todos es convencido y es juzgado. ¿Por qué? Porque en sí, lo que yo mencioné y lo que cada uno de nosotros sabemos, llega una persona nueva a la iglesia, lo invita a usted y llega a la iglesia, llega al culto, y cuando se predica la palabra, que se está predicando, se está dando el mensaje, la visita que tiene ahí, entonces empieza como a mirar al otro así de, oiga, ¿sería que le dijo al pastor, le contó el problema? ¿Le contaría? Y a veces cabe la duda de que fue que la persona le contó al pastor lo que le estaba pasando y lo llevó y el pastor predicó. Es más, pueden decirle a uno, oiga pastor, ¿usted por qué predicó? Pero el Espíritu Santo revela. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Pues revela a través de la predicación, porque esa también esa es la profecía. La predicación, entonces Dios revela al que está predicando lo que está pasando allá. Entonces hay una revelación de algo que está oculto en esa persona y entonces cuando eso que está oculto dice, entonces lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios
declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces, por eso era importante que se oyera el mensaje de la palabra, la enseñanza, la predicación, porque la predicación iba a traer al perdido, aún al incrédulo lo iba a convencer para que se postrara y adorara a Dios. En cambio, pues si en la reunión había solamente un mensaje de hablar en lenguas, pues iban a pensar que estaban locos. ¿Qué hay pues, hermanos? Dice el verso 26, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, lengua, revelación, interpretación, hágase todo para edificación. Aquí entonces está tratando el apóstol Pablo de poner como un orden en este sentido. Cuando os reunís, cada uno tiene salmo. La palabra salmo es canto, cántico. Quiere decir que en la iglesia allá se cantaba. Tiene doctrina, o sea, la palabra doctrina, enseñanza, lengua, o sea, el don, revelación, o sea, la profecía, lo que Dios descubre a través de la predicación, de la enseñanza, o que muestra directamente a una persona. Y la interpretación, o sea, cuando alguien estaba hablando en lenguas, pero que otro don interpretaba. Así que Pablo habla de lo que se manifiesta en el culto en Corinto en ese instante. Dice, bueno, hay cántico, hay doctrina, o sea, tiene que haber una enseñanza, alguien tiene que tener una enseñanza, aunque, y si hay manifestación de las lenguas, entonces tiene que haber una revelación, tiene que haber algo que se manifieste y que haya una interpretación, pero todo tiene que ser para edificar. O sea que Pablo ha venido tratando ese tema todo el capítulo. Lo que se haga tiene que ser para edificación, desde el capítulo, desde que comienza. Oigo que hay entre vosotros divisiones, pero esto no debería ser así. Pablo dice, no debería haber eso, no deberían haber divisiones entre vosotros. Si habla alguno, entonces ahora menciona, si habla alguno en lengua extraña, esto sea por 2 o 3 y por turno, y uno interprete. Cuando está hablando así, Pablo está hablando es de dirección en el culto, o sea, quién presida, quién quiera como presidir, porque era lo que había allá era que todos presidían al mismo tiempo. Entonces una reunión donde todos hablan al mismo tiempo, ¿cómo es? Eso no tiene sentido. Entonces Pablo está diciendo que si en la reunión se haga, sí se habla, si alguno habla en lengua extraña, menciona ese don de primera porque era lo primero que ellos tenían en la mente ahí. Lo primero que había en los corintios era el don más espectacular, porque esa era la manifestación que siempre había en todos los cultos. Entonces dice, sea por 2 o máximo por 3 y por turnos, ya no pueden parar los 3 allá al tiempo ni los 2 al tiempo. Y uno interprete. Entonces aquí queda claro que si se paraba alguno allá a dirigir y estaba hablando en lenguas, tenía que haber alguien que interpretara. Dice, y si no hay intérprete, verso 28, entonces calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea, si a alguien le viene la manifestación del Espíritu Santo, no es que no hable, no es que no haga nada, sino dice, hable para sí mismo y para Dios. Yo estaba hablando ayer, dando un ejemplo de alguien que teníamos que orientarlo, porque en la hora de la predicación, entonces se paraba y empezaba a hablar, y otro se paraba y entonces interrumpía. Entonces era, hable, puede adorar a Dios, pero en silencio, para que los otros hermanos escuchen la palabra. Y aquí está absolutamente la orientación, o sea que no hacemos y no hemos hecho cosas, sino absolutamente la que nos ha guiado el Espíritu Santo para que en la iglesia haya edificación y haya esa adoración y haya ese culto como Dios quiere que se viva el culto. Así que si no hay intérprete, entonces haga silencio, hable para sí mismo y para Dios, a sí mismo. Entonces ahora viene el contraste entre los profetas, porque era el otro don que se manifestaba, los 2 dones importantes que se manifestaban
Así como los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. O sea, los demás, ese juzguen es, los demás examinen el don de discernimiento que hay, si lo que están diciendo en verdad es un mensaje de Dios o no. Entonces, porque la iglesia, cuando uno está predicando, ¿qué hace el que está ahí en la iglesia sentado? Para eso el que está sentado en el culto tiene que tener la Biblia para que haga un juicio si lo que está predicando, yo aspiro que usted tenga la Biblia y que usted esté mirando la palabra del Señor para que se edifique, para que diga, bueno, sí, eso, lo que está diciendo el pastor es así. Pero si está diciendo, no, eso no. Porque eso era lo que el apóstol Pablo estaba enseñando a la iglesia allá en Corinto. Que los profetas fueran dos o tres, pero con la cláusula, ¿no? Por turno, por orden, no todos al tiempo, sino uno. Y si algo le puede revelar a alguien que está sentado, calle primero. O sea, ¿qué pasaba? ¿Cuál era el desorden que había? ¿Por qué habla de que alguien que estaba sentado se callara? Quiere decir que en la banca, en la silla, mientras alguien estaba al frente dirigiendo, alguien entendía algo, alguien comprendía algo y de una vez se paraba y lo decía. O había otra cosa que ya va a notarse más adelante y era que se preguntaban. Porque no solamente había el desorden en el culto de que alguien se parara, porque era lo que había, porque era una iglesia nueva, una iglesia que todavía no tenía sino algunos textos, algunas del Antiguo Testamento. No, en ese tiempo no se tenía la Biblia, por supuesto, las cartas apenas salían, las cartas. No es como la iglesia de hoy que tiene toda la Biblia. No, allá no estaba así. Entonces, pero esta era la edificación que Dios estaba empezando a hacer en la iglesia de Corinto y por supuesto que va a ser una enseñanza que nos va a edificar a todos. Por eso que si a alguien le fue revelado, entonces porque podía levantarse eso que alguien, hermano, a ver, esa era una interrupción que Pablo decía, bueno, si le fue revelado algo, si entendió algo, decía ahí en la banca, decía ahí, no se levante a hablar, calle primero, porque podéis profetizar por turno, uno por uno, para que todos aprendan, para que todos sean exhortados. O sea, para que todos sean, recuerde que es exhortados, que estamos hablando en ese sentido, no es para que les demos una leñera ahí, sino para que todos se animen, para que les infundamos ánimo. ¿Para qué? Para que les llamemos fervorosamente la atención a que aprendamos todos la enseñanza, la doctrina, como es. Eso es lo que hace. Y el versículo 32 dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea que el don, los espíritus, está hablando que el don que tiene el que está ahí sentado, está sujeto. No es que lo hace, el don de Dios no es para hacerlo perder el control. El don de Dios está sujeto a la persona como tal. ¿Para qué? Para que si entendió algo, si tiene alguna cosa, entonces, por eso el culto tiene una dirección. Por eso la gente dice, oiga, pero ¿por qué en el culto no se puede preguntar? Bueno, porque en el culto hay un orden, hay alabanza, hay esto. Si yo estoy dando esta enseñanza aquí y estuviera entonces respondiendo las preguntas y les dijera, bueno, entonces haríamos un culto de preguntas y respuestas. Y entonces sería otro tipo de enseñanza. Pero en este culto, entonces, y en el culto que te hacemos tradicional, se enseña y alguien está enseñando y mientras tanto las otras personas están en silencio porque están oyendo y están aprendiendo. Pero allá en Corinto no pasaba eso. Allá el que tenía algo decía, hermano, y interrumpía, así de sencillo, interrumpía, porque decía, mire, a mí me mostró el Señor y me dijo tal cosa y arrancaba a hablar ese. Entonces, eso era, pero el otro estaba hablando en lenguas y el otro saltaba allá. Ese era el desorden que había allí.
Y entonces, por eso el Señor dice, el verso 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios no es Dios de confusión, o sea que la obra del Señor no era para confundir, no era para traer intranquilidad en las personas, al contrario, era para traer sosiego, era para poder, esa paz, esa tranquilidad, porque cuando Dios está actuando, vea, los dones de Dios tienen su diferente función. Entonces, todo funciona en proporción a lo que soy, a lo que estoy haciendo. Los dones funcionan. Yo estoy hablando, yo estoy enseñando la palabra, mi cuerpo y todo está en función ¿de qué? De la palabra. Entonces, si yo estoy enseñando, entonces mis pies no están diciendo, oiga, ¿por qué no sale hasta allá un poquito? Y estamos, y las manos están, oiga, ¿por qué no cogemos? No, todo está en función. Mis manos están en función de sostener este micrófono, porque está en función de atender una cosa que está manifestándose, la palabra, el don de el poder hablar. Entonces el cuerpo está en posición de ¿qué? De armonía a lo que está. Eso tiene que estar en la iglesia. Porque si es el Señor el que está manifestando su presencia, entonces tiene que estar todo el cuerpo en armonía a lo que Dios está haciendo. Y Dios no actúa así. Dios no actúa que vamos a hacer algo y entonces está actuando los pies, está actuando una cantidad de cosas para causar una desatención, ¿no? Si los pies van para allá, entonces los pies no pierden el control. Dicen, no, para allá, no para este lado, no, vamos para allá. Y todo el cuerpo ordena en esa acción. Dios no es Dios de confusión, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callan en las congregaciones. Aquí viene uno de los pasajes tremendos de interpretar. Porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Así que si quieren aprender algo, pregunten en su casa a sus maridos, porque es indecoroso, o sea, no se ve bien que una mujer hable en la congregación. ¿A qué se refería Pablo con eso? Pues en una primera instancia está mencionando dentro de qué contexto está hablando. Uno tiene que mirar todo dentro del contexto, porque si yo cojo este texto y lo aíslo y digo, vea, la Biblia dice que las mujeres en la iglesia tienen que estar calladas y que no tienen que hablar. Y que si necesitan saber algo, que en la casa sea el marido el que les cuente. Si yo cojo ese texto y lo saco fuera de todo el contexto, ya tengo una doctrina armada, y entonces digo que la mujer no puede hablar en la iglesia. Pero eso pasaba en Corinto realmente, que no se podía hablar. Pues el capítulo 11 de Corintios habla de la mujer y habla de lo que estaba pasando en la reunión pública. Ya lo explicamos. Porque toda mujer que ora o profetiza, o sea que habla de la mujer que ora, o sea que está en el culto y profetiza, o sea que porque profetizar le da un mensaje. Con la cabeza descubierta deshonra su cabeza. Ya sabemos que eso, ¿no? Deshonra su cabeza. Es que la cultura para la mujer allá, en el momento para el culto, en la iglesia era que fuera cubierta. El que la mujer fuera descubierta era deshonra a su cabeza. ¿A quién? Pues a su marido, ¿no? En el contexto, porque el Señor es la cabeza ¿de quién? Del varón, y el varón la cabeza de la mujer. Eso dice 1 Corintios capítulo 11. Entonces, en ese sentido, si el hombre se cortaba, se rapaba, deshonraba su cabeza. O sea, deshonraba no a esta cabeza, sino a Dios. O sea, deshonraba la autoridad. No honraba la autoridad. Si la mujer no se cubría, deshonraba la autoridad del esposo. Y parece que el desorden que había allá en la iglesia de Corinto era ese.
O sea, no era que en sí la mujer no pudiera hablar. Y lo que Pablo menciona aquí es que pregunten en sus casas. Entonces, uno puede empezar a notar que en la iglesia de Corinto no solamente había revelación del que tenía algo que le venía al Señor, sino que había preguntas. Las mujeres ahí preguntaban. Entonces, ¿qué dice Pablo? Vea, allá no hablen. No, si quieren hacer preguntas, no sea ahí en la hora del culto, porque está todo está propiciando que la confusión, está propiciándose el desorden, y eso era lo que Pablo estaba corrigiendo. ¿Y qué estaba mostrando eso? Pues sin sujeción a la autoridad. Y lo que el Señor quería era que la iglesia tuviera claro cómo era el orden. Y por supuesto, lo que el apóstol está dejando claro era que el ministerio como tal, el ministerio del pastorado, del liderazgo, estaba enfocado. Por eso la iglesia no tiene pastoras. La iglesia tiene pastores porque la Biblia dice muy claro que el ministerio como tal, el ministerio, y con el respeto de las personas que profesan un ministerio, las mujeres, con el respeto que me merecen, porque por estas transmisiones pueden oír personas, mujeres que ejercen su pastorado, pero yo bíblicamente no encuentro que Dios le dejara el ministerio de pastora a la mujer. Que Dios en la iglesia tiene ministerios, por supuesto, para la mujer importantísimos. Pablo menciona a las diaconisas. Pablo menciona a Febe, la diaconisa, y habla de que se le dé porque ha ayudado y ha sido una pieza importante en la evangelización, en el desarrollo de la iglesia, y habla de esa manera. Entonces, no estaba en contra de que no ejercieran un ministerio en la iglesia, y la Biblia no está en contra dentro de todo el contexto, porque aquí tenemos que mirar la Biblia es dentro de todo el contexto. Y entonces lo que estaba claro era que lo que Pablo quería decir era que si allá en Corinto algunas mujeres querían tomarse la vocería de que ellas eran las que predicaban, Pablo no estaba a favor de eso. De que ellas fueran las que tomaran liderazgo de la iglesia, porque el liderazgo siempre estaba en la cabeza del varón, y por esa razón Pablo dice, desde el capítulo 11, pone algo en claro, pone que Cristo es la cabeza del varón, el varón la cabeza de la mujer, para hablar de un sentido de autoridad, y en este caso de autoridad espiritual. O sea que la guía espiritual iba a estar, Dios la dejó a unos apóstoles, fueron 12 hombres los que Dios eligió para llevar el evangelio, y ahí con todo esto, y ahí servían las mujeres, porque la Biblia habla del servicio que prestaban las mujeres, pero estaba el liderazgo, y así como la autoridad de dirigir el hogar está en el varón, porque el varón tiene la responsabilidad y la autoridad de dirigir el hogar, y la sumisión de la mujer, la sujeción de la mujer no está en el sentido de esclavitud, de dominio, sino en el sentido de que la mujer reconozca en el varón que hay una autoridad, que hay alguien que la representa a ella. En ese sentido es que Pablo estaba enseñando, y esto es lo que quiere hacer el apóstol Pablo allá en la iglesia de Corinto, ¿no? O sea, que se acabe el desorden, que se acabara eso, que hubiera un orden correcto, y que entonces no se hiciera eso, que se levante uno allá, el Señor me mostró esto y el Señor no sé qué más, y que entonces ¿por qué tal cosa? Y entonces un tipo de culto así. Eso era lo que Pablo quería tratar de ponerle orden y dirección. El verso 36 dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Mire este verso, o sea, ¿o piensan, corintios, que la palabra de Dios se originó en ustedes? ¿O son ustedes las únicas personas que les fue entregado el evangelio?
No, no, no. ¿Por qué? Porque los corintios no podían señalar por los dones que tenían que ellos eran los que sabían cómo era que se tenía que hacer el culto, porque esa era lo que había pasado, o sea, cómo había dañado de alguna manera para mal se había dañado en esa armonía y esa manifestación de los dones se había vuelto, era en un desorden, en algo que no engrandecía al Señor de ninguna manera, sino que estaba buscando la exaltación personal. Cuando la manifestación de Dios en la vida de un creyente se busca es la exaltación personal, se acaba, se desdibuja lo de Dios. Hay personas que tienen dones impresionantes, hay evangelistas, hay líderes, pero cuando ese líder busca su propio bien, su propio yo, cuando ese líder aplasta al otro, fíjate que el ambiente que deja en reuniones que nosotros hemos vivido como pastores, con líderes, en algunos casos cuando ese líder, estamos hablando del trabajo, de cómo hacer las cosas, y se levanta un líder y a veces dice unas cosas tan descomedidas, tan salidas del orden, se levanta contra la autoridad, no respeta ni al hermano del comité, ni mucho menos a uno de pastor, y se levanta. ¿Cómo queda el ambiente? Todo el mundo, como que esa alegría y esa armonía que hay como que todo el mundo queda aún así. Dice, pero ¿qué pasó con este hermano que tiene toda esa cantidad? Tiene ese talento tan impresionante. ¿Y cómo habla así? ¿Cómo se comporta así? O sea, ¿por qué? Porque el don, lo que tiene de Dios lo usa ¿para qué? Para él se cree, se levanta como el importante, se siente un engreído ahí, se levanta como el más, se sube, se infla. Eso daña, eso acaba, la armonía acaba. Entonces el don de Dios, que puede ser algo extraordinario, cuando la persona que lo tiene no lo usa para glorificar a Dios, no usa el don para edificar a los creyentes, entonces causa daños y él mismo se hace un daño gravísimo. Por eso dice Pablo, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Y entonces está hablando con esos porque era que se estaban sintiendo grandes, se estaban inflando, y dice, si alguno se cree, es fuerte lo que Pablo dice, o espiritual, cree, que reconozca que lo que estoy enseñando es mandato del Señor, o sea, lo que estoy diciendo viene del Señor, pero si alguno ignora, ignore. O sea, si alguno no quiere oír, no quiere acatar, no quiere recibir, pues que lo ignore, que no lo reciba. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Así que Pablo concluye, bueno, lo que más se manifestaba en la iglesia de Corinto, dos cosas importantes: profecía, o sea, mensajes, se revelaban mensajes. Dios estaba hablando, pero como todos querían hablar al mismo tiempo, y todos querían hablar en lenguas, entonces no había un orden claro, y Pablo acaba de tratar de darles un orden. No es un orden rígido que tiene que ser el culto así, sino que quería orientar lo que estaba pasando allá en la iglesia de Corinto, y dice, bueno, que se haga eso, que se procure, o sea, que si algo tiene que pasar es que se predique, se oiga un mensaje claro, pero eso tiene que ser en orden, uno solo sea el que predica, y allá podían haber 2 o hasta 3 que quedaban, se paraban y predicaban, hablaban la palabra, dice, para que los que escuchen se edifiquen, para que haya exhortación, para que haya eso, pero no se impida. Concluye con eso. Dice, no impidan, porque al hacer toda esa exposición,
Pablo va a entender que hay algunos que se van a parar y dicen, no, aquí ya no hay desorden, por favor, cállese. Dice, no impida el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Así que la iglesia de hoy tiene las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo y, como dice el énfasis, hay que buscar el Espíritu Santo. Hay que dejar que el Espíritu Santo nos tome. Yo también tengo don de lenguas, yo también hablo en lenguas. Pero si yo me parara aquí a hablar en lenguas, alguien me entendería, no. Pero hablamos por el don que nos dio el Señor de poder anunciar la palabra y de predicarla. Y estamos enseñando que así se debe y se tiene que seguir haciendo, y que el don del Espíritu Santo debe seguir estando en la iglesia para la edificación de la iglesia. Bueno, aquí terminamos esta parte que fue un poco larga del capítulo 14 de la primera carta a los Corintios, en el uso de los dones y de los dones que hablamos en el capítulo 12 y el camino de la excelencia, que está hablando que hay un camino más excelente, que es el que debe ser el que opere todos los dones del Espíritu Santo, sea el don operado bajo el temor de Dios, con el amor de Dios, es edificante, porque no me va a hacer sentir a mí más importante, sino me va a hacer sentir que esto que tengo es una gracia de Dios que no la merecía, pero que es para edificación de mi hermano, es para ayudar a mi hermano, porque somos un cuerpo y ese cuerpo está trabajando en función de que si a algún miembro le pasa algo, todos acuden a ayudarlo. Vamos a darle gracias al Señor en esta hermosa mañana y vamos a decirle al Señor, gracias por la palabra. No pretendí y no pretendo que lo que aquí, que el pastor Juan es el que tiene, no, yo apenas trato de hacer una lectura lo más cercana a la palabra del Señor, pero como yo siempre sigo afirmando, la Biblia dice, en parte conocemos, en parte. Aquí no, esta no es la definición exhaustiva teológica de la Biblia, sino que en parte profetizamos. Damos a entender lo que en parte Dios nos ha mostrado de la palabra, y eso seguiremos dando. Por supuesto que el Señor tendrá muchísimas cosas más. Si alguien empieza a leer este capítulo, va a entender cosas muy profundas, muy grandes todavía, porque la palabra de Dios es insondable. Esa es la palabra del Señor y tenemos que tener esa actitud. No lo sabemos todo, en absoluto, apenas comprendemos de una manera limitada, pero un día vendrá lo perfecto. No podemos explicarlo todo, pero un día el Señor nos hará entender todas las cosas. Señor, te damos gracias por la palabra gloriosa que nos ha hablado esta mañana, por el privilegio que tenemos de conocer al Dios vivo y verdadero, porque tú siempre obras en nuestra vida para traernos paz, para traernos seguridad y confianza. Oh Dios del cielo, que esta palabra de Dios que hemos oído siga edificando nuestras vidas, Señor, siga obrando de una manera gloriosa y especial. En el nombre de Jesucristo el Señor, te damos las gracias, oh Cristo de la gloria, por cada hermano y amigo que está escuchando la palabra del Señor. Gracias, Señor, porque tú seguirás obrando y manifestando su gracia y manifestando su gloria en medio de su pueblo. Bendíganos en este día, oh Dios, guárdanos en todas las actividades que tengamos que hacer. Cúbrenos, Señor, en el nombre de Jesús, guarda a su pueblo, guarda a su iglesia.